Lo que les voy a explicar hoy es lo más resumido y lo más actualizado sobre la importancia del calcio para nuestra salud y también en las embarazadas. Voy a hacer un acápite ahí porque tengo muchas personas que me están escribiendo, muchas mujeres embarazadas que tienen dudas, que no están tomando calcio durante el embarazo, que no están tomando calcio durante la lactancia y que muchas veces en la medicina se dice, no, es que ya ella, eh, ella tiene una reserva, ella tiene una reserva, todos tenemos una reserva y no. Yo les voy a explicar cómo es todo el tema de la reserva para que ustedes sepan dónde está exactamente esa reserva y qué es lo que tenemos que hacer. Así que voy a compartirles la pantalla, vamos a empezar y ya después al final, todos los que conectaron en vivo, pues hacemos las preguntas y respuestas y después yo le comparto la grabación. Hoy vamos a hablar sobre la salud ósea, pero vamos a ver qué es la salud ósea, cuáles son las principales funciones del calcio, el calcio en el embarazo y el calcio en la longevidad, qué es la reserva de calcio y sobre todo, para mí, lo que es más importante es cómo prevenir o revertir el déficit de calcio. Entonces, lo primero es que la salud ósea es un estado de equilibrio estructural, mineral y metabólico del tejido óseo, que permite mantener una densidad, una resistencia y una capacidad de regenerarse. Entonces, tienen que saber que la salud ósea tiene un enfoque de muchos factores, o sea, depende de la nutrición, depende de cómo estés a nivel hormonal, depende de tu actividad física, porque uno piensa que la actividad física solamente es para los músculos y realmente tiene mucho que ver con los huesos. Depende de tu microbiota intestinal, el metabolismo de los minerales y de muchas otras causas que les voy a ir hablando hoy, pero les hice un resumen. No les voy a hablar una por una, pero sí les voy a hablar de cosas que a lo mejor no tienen idea que son importantes. Por ejemplo, lo primero es la disbiosis intestinal, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero en el intestino se absorben todos los nutrientes y en este caso necesitamos que se absorban el calcio, el magnesio, el zinc, la vitamina D y K2 para que tengamos una salud ósea eficiente. Lo segundo es que tienen que saber que la disbiosis en el intestino hace que esté mucho más permeable y que haya mucha inflamación. Y esto es algo que no se habla mucho en la actualidad, pero la disbiosis está afectando a muchísimas personas. Yo conecté hace como 3 semanas a una actualización médico-funcional con Jeffrey Blum, que es el fundador de la medicina funcional en Estados Unidos. Y hablaban de cómo la disbiosis afecta a los niños en África, cómo afecta diferente a los niños en Europa. Hablaban de cómo se ha estudiado disbiosis desde hace muchísimos años, médicos que han hablado de este tema y no se les ha prestado la atención que merita. Pero cuando hay una disbiosis intestinal y se crea una inflamación en el cuerpo y eso crea que se produzcan muchos osteoclastos. Y no quiero hacerlo de forma muy científica la conferencia para que se pueda entender bien, pero eso se llama resorción ósea. Es que los osteoclastos se pegan en los huesitos para el hueso dañado, hueso envejecido, eliminarlo y después viene el osteoblasto a formar huesitos. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos disbiosis, esto no está en equilibrio. Entonces se destruye más hueso del que se crea nuevo, porque para que se cree nuevo necesitamos tener eubiosis, que el sistema digestivo, el sistema intestinal esté equilibrado con las bacterias, los parásitos, los hongos, vamos a decir, todos los bichitos que nos protegen ahí internamente. Y por eso es que hay personas que tienen osteoporosis, tienen problemas óseos y no se les trata a nivel digestivo y es de donde viene la causa muchas veces. A lo mejor las causas es de otros factores, pero es un factor súper importante que ustedes sepan que una microbiota disfuncional, como mismo cuando hay una familia disfuncional, pues las cosas no van bien, pues una microbiota disfuncional hace que haya menos butirato y eso hace que haya menos densidad ósea. Y pudiéramos estar hablando horas de todo lo que tiene que ver con microbiota y huesos, pero lo que quiero es que les quede claro que tenemos que tener eubiosis, que tiene que haber una buena microbiota y la microbiota buena se tiene a través de buena alimentación, porque al final cuando tú comes saludable, por ejemplo, verduras, frutas, eso va, proteínas vegetales, ayuda muchísimo a que haya una eubiosis, a que hayan, vamos a decir, bichitos que sean buenos y cuando tú comes en exceso cosas que no son buenas, por ejemplo, azúcares o muchas carnes, no hay un equilibrio, pues eso afecta. Por eso, otra de las cosas que también hay que ver cuando uno trata a un paciente con osteoporosis, otro de los factores es la deficiencia nutricional, porque a veces normalmente nos enfocamos en el calcio y ya está, pero por ejemplo, un déficit de vitamina D3 pues va a interferir en la absorción también, un déficit de K2 va a interferir pues en todo lo que tiene que ver con la dirección de ese calcio, porque a veces las personas no tienen ni idea de que si tienen un exceso de calcio pero no están bien con otros nutrientes, pues lo que va a hacer es que el calcio se deposite directamente en las arterias y crea una arteriosclerosis y eso es un problema. Entonces hay que ver muchos detalles
alrededor del calcio cuando uno va a tratar a una persona. Hay que ver también que coma proteínas de calidad, hay que ver que tenga bien los niveles de magnesio, de zinc, de boro, de silicio, de manganeso. Y de eso vamos a hablar cuando estemos hablando de la respuesta o la solución a este problema y cómo suplementarnos o cómo alimentarnos. Otra de las cosas que interfieren en la salud ósea es el sedentarismo, porque de nada más me vale que es preferible que tomes un calcio saludable o te alimentes bien a que no hagas nada, pero tampoco me vale de que tengas un estilo de vida súper sedentario, porque la falta de movimiento hace que se pierda progresivamente la densidad ósea, porque para que ese hueso se vaya a formar, esto responde a estímulos mecánicos, por eso es tan importante hacer ejercicios de resistencia. Las personas a veces me dicen, yo hago todos los días ejercicios aeróbicos. Yo no tengo nada en problema en contra del ejercicio aeróbico, pero es importante que tú entiendas que tu cuerpo necesita músculo. Entonces, el ejercicio aeróbico a largo plazo se ha demostrado que hace pérdidas leves de la masa muscular. Entonces, es importante que tú hagas ejercicio de resistencia o hagas ejercicios, por ejemplo, como de levantar pesas y lo puedes organizar. Si te gusta mucho cardio, pues pones 2, 3 días cardio, 2, 3 días ejercicio de resistencia. Otra de las cosas que interfieren muchísimo en la salud ósea y que no lo sabemos ni nos damos cuenta son las exposiciones a tóxicos. Por ejemplo, el cadmio, el plomo y el aluminio. Y ustedes saben dónde están cada uno de ellos. Está casi siempre en el desodorante que usamos, está en lo que usamos para maquillarnos, en las pastas de dientes, en las cosas que, los utensilios de aseo sobre todo. Entonces, cuando hay una exposición crónica a esto, hay una menor densidad ósea, hay riesgo de fractura y hay disfunciones renales. Y ustedes pareciera que no, pero lo van a ir notando con el tiempo, cómo hay cada vez más personas con problemas renales siendo súper jóvenes, cómo cada vez hay más personas con problemas óseos siendo jóvenes, y esto se veía antes solo en personas mayores, y es también por toda la exposición tóxica que hay. Por eso yo siempre cuando recibo un test epigenético y me sale exposición a metales pesados, tengo que estar un buen rato hablando con el paciente para entender de dónde viene y después para explicarle cómo se hace una quelación, porque hay que limpiar todos esos metales pesados. Entonces siempre traten de fijarse en estos detalles cuando ustedes compren un desodorante, cuando compren cualquier maquillaje, que no tenga cadmio, que no tenga plomo, que no tenga aluminio, que son específicamente lo que tienen que ver con la salud ósea, porque hay otros también que son importantes. Entonces, otro de los detalles también es la acidosis metabólica, y esto se llama acidosis metabólica subclínica, porque no es que estés a un nivel que vayas a ir a urgencia para que te atendamos, no, simplemente esto pasa cuando tenemos una dieta rica en azúcares y en proteína animal sin que haya un balance alcalino con las verduras y con las frutas. Por esto es tan importante la dieta equilibrada. Cada vez que alguien me dice, no, yo hago la dieta de solo comer proteína, yo hago la dieta de solo comer, todos los extremos son malos. En la vida hay que tener un equilibrio, hay que comer de todo, ¿sabes? De todo que sea saludable, porque al final tú con todo lo que comes estás alimentando tu microbiota. Y todo lo que comes que sea saludable va a ayudar a que tu microbiota esté mejor o peor. Entonces, cuando tú tienes una dieta que no está equilibrada, aumentan las cargas ácidas, y cuando hay una carga ácida en el cuerpo, el hueso tiene que liberar calcio para poder vamos a decir, equilibrar, para quitar esa acidez y que haya más alcalino y entonces hacer un equilibrio. Y ese hueso que tiene que sacar el calcio para esto hace que se desmineralice progresivamente tus huesos. Por eso hay muchos detalles atrás de la salud ósea que a veces no se tienen en cuenta. Y bueno, otros factores para pasar a otro tema, y porque pudiéramos estar horas hablando de todos los factores que interfieren en la salud ósea, otro es el tabaquismo, el alcohol, los antibióticos crónicos. Traten de no quieres tomar antibióticos si no es necesario. A veces las personas van a urgencia y si uno no le pone el antibiótico se molestan con uno y quieren los padres que se le ponga antibiótico a los niños y antibiótico a los niños, y ves a veces niños de 3 años que llevan ya 8 ciclos antibióticos a lo largo de su vida con 3 años. Entonces es importante que también cuiden mucho todos los medicamentos, por ejemplo los anticonceptivos orales. Si no hay necesidad y te puedes cuidar o proteger de otra forma, pues hazlo. Los corticoides son malísimos. Los inhibidores de la bomba de protones, que a lo mejor ahí estoy hablando en chino, pero para que tengan una idea, es todo lo que tiene que ver con el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, todos esos fármacos que tomamos supuestamente para cuidar el estómago, que no lo cuidan de nada, pues eso. Y pues también temas como personas que tienen mala absorción, ya sea por celiaquía, por Crohn o por tener disbiosis también. Entonces, quiero que les quede claro que la salud ósea es mucho más que tener calcio. Es el reflejo de un cuerpo equilibrado desde adentro. Lo más importante es estar equilibrado en todos los sentidos,
cuando uno atiende a un paciente no solamente tiene que ver cómo se alimenta, sino hasta cómo está a nivel sentimental, porque a veces solo estar mal a nivel sentimental te puede influir pues en tu calidad de los huesos, en todo. Imagínense que 3,5 millones de personas a nivel mundial corren el riesgo de deficiencia de calcio debido a una ingesta dietética inadecuada, que son cosas que podemos perfectamente evitar. Más del 50% de la población no consume suficiente calcio, hierro ni vitaminas, y en muchas regiones la ingesta promedio de calcio es inferior a 500 miligramos al día. Que a lo mejor yo digo 500 miligramos al día y ustedes dicen, wow, eso es una cantidad bastante grande, pero no, 500 miligramos al día es muy poquito. Y miren cómo está el mapa a nivel mundial de la ingesta de calcio diaria. Y no hay un mapa específico de cómo están los niveles de osteoporosis o los niveles de calcio diario de las personas o los niveles de calcio, pero sí hay un mapa de la ingesta y créanme que está muy relacionado la ingesta con la osteoporosis. Y este mapa es el más actualizado que les he encontrado, que es del Instituto de Osteoporosis que hay a nivel mundial, y ellos tienen como monitoreo del consumo diario. Y miren cómo estamos a nivel mundial consumiendo. Si se dan cuenta, aquí abajo tienen la grafiquita de las cantidades. Y esto es algo que afecta muchísimo a la salud y afecta tanto a los niños como a las mujeres embarazadas como a los adultos. Por eso quiero hablarles muy rapidito de las principales funciones del calcio. La primera, por supuesto, es la mineralización a nivel óseo, y no solo óseo, sino también dental. El 29% del calcio que hay a nivel corporal está en los huesos y está en los dientes. Pero hay otras funciones que a lo mejor tú no tienes ni idea, y es que el calcio tiene que ver con la transmisión a nivel nervioso. Hace que se conecten mucho mejor las neuronas y también a nivel muscular las células. Por eso, sin suficiente calcio puede haber síntomas como confusión, convulsiones, irritabilidad. Hay personas a veces que llegan a urgencias y de repente tú no sabes qué tiene. Dice, Dios mío, pero si ha venido convulsionando, ha venido con mucha confusión, ha venido inestable, y cuando le haces la analítica ves que tiene un déficit importante de calcio. Otro de los factores es las contracciones musculares, porque el calcio tiene que ver mucho con la contractura a nivel muscular, tanto del músculo esquelético, que es con los movimientos que hacemos, el miocardio, que es el músculo del corazón, y el músculo liso, que está en muchos lugares, o sea, está en los vasos sanguíneos, el tracto digestivo, en el útero, y el calcio tiene que ver con eso. Por eso una bajada de calcio puede causar calambres o espasmos. A veces tenemos calambres o espasmos y decimos, ay, qué calambre muscular. Esto seguramente es por, y empiezan a decir de todo, y puede ser específicamente por el calcio. Lo otro es que juega un papel importante en la coagulación sanguínea, por eso déficits graves pueden provocar un sangrado anormal o provocar que no haya una hemostasia. También tienen que ver con las regulaciones de señales intracelulares, por eso es que el calcio participa en la regulación del ciclo celular, la expresión genética y la reparación del ADN, por eso es tan importante en todo lo que tiene que ver con la epigenética. Y además, pues tiene que ver, por supuesto, con el ritmo cardíaco, como mismo le expliqué, de las contracciones, pues además de eso, regula la despolarización y repolarización, que eso es algo que sucede en el corazón para que haya un equilibrio y no haya taquicardias, ni haya bradicardias, ni haya ningún tipo de arritmia. Entonces, quiero que se queden con que el calcio no solo fortalece los huesos, sino que también te permite mover, pensar, respirar, coagular, latir, te permite hacer de todo. O sea, el calcio es súper importante para la vida. Y específicamente hablando de vida, vamos a hablar muy rapidito también del calcio en el embarazo. Y estas son algunas de las funciones importantes que tiene el calcio en el embarazo. Por eso es que normalmente, según el protocolo, una embarazada empieza a tomar calcio a partir de las 20 semanas. Es cuando está indicado, aunque muchas veces ni se indica. Pero para mí el calcio es importante desde antes de que salgas embarazada, si quieres planificar tu embarazo. Por ejemplo, hace 2 días hablé con una mujer de 43 años que está planificando su embarazo. Yo lo veo genial. Un embarazo planificado a cualquier edad está perfecto, no hay ningún problema. Simplemente hay mujeres con 43 años que cuidándose y estando preparadas para su embarazo están mejor que mujeres que tienen 20 y pico de años. Entonces yo lo primero que le hice fue organizarle su alimentación y organizarle su suplementación. Y para mí es muy importante el calcio. O sea, antes de ya salir embarazada. Y si ya sales embarazada, ya estás diagnosticada, pues empieza a consumir calcio. Hay muchos alimentos que vamos a hablar que tienen calcio y que son muy buenos, y también podemos hablar de cómo suplementarlo. Pero mira, tiene que ver con la formación del esqueleto a nivel fetal. Las personas piensan que los bebés crecen solamente por un milagro. Es cierto que es un milagro porque dice, Dios mío, el cuerpo humano es increíble, pero ese milagro viene dentro del calcio que tienes tú en tus huesos, o sea, el calcio de la mamá. Por eso muchas mujeres padecen de osteoporosis. Por eso hay tantas mujeres que tienen, por ejemplo, fracturas vertebrales que son
de nada, ningún golpe, simplemente se movió y se fracturó una vértebra y es debido al déficit de calcio. Otra de las cosas que ayuda al calcio es a la mineralización dental y ósea del bebé, las contracciones musculares y de la función nerviosa, previene la preeclampsia y los calambres. Hay madres que padecen de preeclampsia o que tienen riesgos de preeclampsia y lo único que se le pone es una aspirina. Se le dice, mira, tienes riesgo de preeclampsia, pues vamos a ponerte una aspirina. Muy bien, pero ¿y dónde están los nutrientes que ella necesita para hacer que su cuerpo funcione bien para poder prevenir esa preeclampsia? Entonces, el calcio es uno de ellos. Y además, el mantenimiento del calcio sérico materno puede verse afectado por la demanda del feto y después por la demanda del lactante. Porque a veces las mujeres dicen, bueno, ya parí, ya no me hace falta tomar calcio. No, porque tu leche materna necesita una buena calidad. En dependencia de lo que tú te alimentes, va a ser la calidad de tu leche materna. No es que la leche materna es espectacular porque es la leche materna. No, y si te alimentas mal, pues todo eso va a salir de tus huesitos, de tu cuerpo, y por eso es que hay tantas mujeres que después de parir se quedan estancadas en un peso, se quedan con el metabolismo lento y pueden tener después enfermedades y consecuencias de esto. Entonces, el calcio durante el embarazo, hay tres cosas que son importantes y se las quiero compartir. El primero es, fíjense si todo es maravilloso y es perfecto, que durante el embarazo aumenta la absorción intestinal. O sea, fíjate si el cuerpo es increíble. Durante el embarazo las mujeres aumentan su absorción intestinal hasta dos veces. Y esto es gracias a que aumenta el calcitriol. Pero bueno, lo segundo que quiero que sepan es que el feto absorbe calcio aproximadamente 250 a 300 miligramos al día, específicamente en el tercer trimestre. Miren cuánta cantidad. Por eso, si tú no llegas a estas cantidades, lo va a extraer de ti específicamente. Y lo otro es que si la dieta materna es deficiente, el cuerpo moviliza el calcio desde los huesos de la madre, lo que hace que se aumente el riesgo de pérdidas óseas o futura osteoporosis, que es lo que le estaba comentando. Ahora, durante la lactancia hay algunos detalles que les quiero hablar y es que la madre pierde aproximadamente de 200 a 300 miligramos al día a través de la leche materna. Si ya perdías durante el embarazo de 250 a 350, pues ahora igualmente con la leche materna. Por eso también la absorción intestinal vuelve a la normalidad una vez que se pare y entonces como la absorción intestinal vuelve a la normalidad, la movilización ósea es la principal fuente y por eso después pueden venir dolores de rodillas, dolores de articulaciones, porque empezamos a perder poquito a poco ese calcio que necesitamos. Por eso esa pérdida debe estar bien cubierta con calcio, con vitamina D y otros minerales que les voy a hablar ahora. Y esta es alguna de las consecuencias de una madre que no está bien nutrida en calcio durante su embarazo. Hay muchos nutrientes que son importantes. Hoy solo estamos hablando del calcio. No crean que es el único. Hay muchos, pero a veces las embarazadas me escriben y lo único que han tomado es ácido fólico. Yo entiendo que en la antigüedad solo se consumía ácido fólico, pero es que no estamos en la antigüedad. Estamos en una época donde la comida no tiene la misma calidad, no hay los mismos químicos, no hay las mismas radiaciones, no hay la misma absorción, la microbiota no es la misma, la gente tiene una mala absorción intestinal y hay muchos factores, no hay los mismos medicamentos, no es nada igual. Por eso es que en la antigüedad, con ácido fólico o con nada, se tenía un embarazo y listo, pero ahora se puede suplementar mucho mejor el embarazo y se puede no solo suplementar, sino también alimentar mejor en el embarazo. Una de las consecuencias es la desmineralización. Otra de las consecuencias es la preeclampsia, que la preeclampsia, por si que ahorita lo dije y no dije qué era, es la hipertensión a nivel gestacional. O sea, cuando tú estás gestando y tienes hipertensión, que es grave y te puede llevar a interrupción del embarazo o incluso a parir antes de tiempo, pues eso se llama preeclampsia. Dependiendo del momento del embarazo y de los síntomas, pues es o preeclampsia o eclampsia, pero eso otro día a lo mejor nos ponemos a hablar de solo de este tema. Otro de los puntos importantes que puede dar calambres musculares y parestesias. A veces las madres se les contractura el gemelo en las noches y eso duele muchísimo. Y muchas veces se piensa en otros minerales y el calcio es uno de los que son importantes también. Y por supuesto, esto no es tan frecuente, pero también puede darle arritmias a las madres cuando están embarazadas y tienen hipocalcemia, puede dar fatiga, debilidad muscular, a veces están muy cansadas y uno dice, bueno, está muy cansada, es normal del embarazo. No, muchas veces tiene que ver con déficit de calcio, déficit de vitamina B. También, por supuesto, las pérdidas dentales. A veces las embarazadas me escriben y me dicen, me dijeron que no tenía nada que ver con el calcio. Pero de repente salí embarazada y perdí dos, tres piezas dentales. Pues tiene mucho que ver y además de temas hormonales, pero tiene mucho que ver con el calcio. Y también hay madres que han experimentado deterioro en el esmalte dental. Ahora, a nivel del feto o ya del bebé nacido, el lactante,
una de las consecuencias de que tú durante el embarazo hayas tenido poca cantidad de calcio o durante la lactancia es la mineralización ósea deficiente. Otra de las cosas es alteraciones en el desarrollo dentario, también retraso del crecimiento intrauterino. A veces me escriben y me dicen, mi bebé no crece, no sé qué más hacer. Y yo lo primero que me fijo es si la madre está estreñida o no, y si la madre se está nutriendo bien, y si la madre está tomando bien de líquido, y si la madre no está estresada, y si la madre todos los días hace un poquito de actividad física. Hay muchos detalles, pero uno de ellos es que esté consumiendo bien de nutrientes y uno de ellos es el calcio. Por eso es que a veces los niños son bajo peso al nacer y por eso es que es tan importante que las madres sepan que si tienen poquita cantidad de calcio, después puede haber un raquitismo postnatal o pueden haber, en casos muy raros, convulsiones neonatales y eso hay que, pues, repararlo, o sea, eso hay que equilibrarlo con medicación directamente. Entonces, ya para centrarnos en las cosas más importantes, que es cómo funciona la reserva de calcio, cantidades recomendadas diariamente de calcio en dependencia de las edades que tengamos o de dónde podemos extraer el calcio o cómo suplementarlo, les voy a decir muy rapidito porque el calcio es para mí fundamental en la longevidad. Si alguien quiere vivir muchos años, mira, se ha demostrado que estamos preparados, ¿vale? A nivel, vamos a decir, genético para vivir 160 años. Ya los 120 se quedó atrás, ahora es 160 años. Ahora, el tema es todo lo que hacemos a nivel epigenético para que podamos llegar hasta esa edad. Todo lo que interfiere en eso. Y por eso es que cada vez vemos a más personas mayores que se ven mucho más jóvenes, que se ven mucho más saludables. Entonces, preparados estamos. El tema es que tenemos que cuidar esta máquina interna que a veces no nos damos cuenta que se va poquito a poco deteriorando por las cosas que hacemos, no porque la genética sea mala o porque hayamos tenido mala suerte. No, tiene que ver mucho con el día a día. Entonces, el calcio, ustedes saben que tiene que ver con los huesos y eso lo tienen más que claro, pero hay otros factores en los que contribuye y es a la prevención de la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Cuando una persona anciana, una persona mayor, pierde musculitos de los brazos, no tiene fuerza para hacer sus tareas diarias. Entonces ahí tiene que venir alguien a ayudarlo. Entonces pierde como independencia. Pero cuando pierde músculos de las piernas, no tiene fuerza para caminar. Y por eso es que se ven a tantas personas mayores encamadas, porque no tienen fuerza para caminar, no tienen músculos. Por eso es tan importante que ustedes a las personas mayores de su familia les digan, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, que hagan ejercicios súper lentos. O sea, el ejercicio, por ejemplo, de sentadilla, que es muy bueno para fortalecer la musculatura de los miembros inferiores. Hacerlo muy lento, contando 8 segundos para abajo, 8 segundos para arriba aunque sea 5 repeticiones 3 veces al día, eso es mejor que no hacer nada. Y el ejercicio súper lento es un ejercicio de resistencia y no lesiona, las personas no se lesionan. Entonces esto es importante para prevenir las sarcopenias, que la persona esté bien de los niveles de calcio. Otra de las cosas es que con la edad disminuye la absorción intestinal de calcio, desgraciadamente, y se reduce también la síntesis de la vitamina D. Y por eso yo siempre le digo a las personas que quieren durar muchos años que se suplementen con no solamente calcio, sino con vitamina D. Y bueno, hay otros minerales y nutrientes que hacen falta, pero por lo menos calcio y vitamina D son imprescindibles para la salud ósea. Y una adecuada ingesta de calcio y vitamina D se ha asociado con menor mortalidad. O sea, esto ya está estudiado científicamente. Por eso para mí es tan importante que ustedes lo sepan para si quieren tener una vida más longeva, cuiden mucho sus niveles de calcio y sus niveles de vitamina D. Entonces, ¿dónde tenemos la reserva de calcio? Pues la reserva de calcio simplemente la tenemos en nuestros huesos. O sea, están en nuestros huesos. No es que hay una parte específica del cuerpo que guarda el calcio para que tengamos calcio nuevo. No, está en los huesos directamente. Si te hace falta calcio para tu digestión, para que el corazón funcione, si te hace falta calcio para reparar un hueso, si te hace falta calcio para tus neuronas, para todo en el cuerpo, pues el cuerpo lo va a sacar de los huesos. Y si no hay un buen equilibrio, como les hablé al principio, pues sale mucho calcio, entra poco calcio y por eso después hay tantos problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de calcio? Aquí les dejo. Pueden tomar una fotico, pueden apuntar. Estas son las principales fuentes de calcio. Estas son las principales fuentes de calcio. De ahí hay muchas que tienen mucho más calcio que la leche y más que tener mucho más calcio que la leche. Ahora les voy a explicar, porque muchas veces me escriben y me dicen, yo tomo leche, ya con que yo tome leche. Y hay unos detalles ahí que son muy importantes. Lo único que si están conectados aquí y, por ejemplo, tienen prediabetes o resistencia a la insulina, yo no les recomiendo que tomen un vaso de zumo de naranja. De hecho, no se lo recomiendo a nadie, pero sobre todo a quien que tenga prediabetes o resistencia a la insulina, porque sube mucho el índice glucémico. Entonces, prefiero que miren todas las opciones que hay. Miren todas las opciones que hay. Y bueno, esto pone tofu frito, pero ustedes saben que el tofu se puede hacer de muchas formas que no sea frito.
Y todas estas opciones que le estoy poniendo aquí también están muy bien para tener fuentes de calcio y poder consumir una buena cantidad de calcio diaria. Pero ¿qué pasa con la leche? Que muchas veces la idealizamos como que es muy buena y la leche realmente no tiene una buena biodisponibilidad. Tiene una buena cantidad de calcio, pero se absorbe solamente de un 30 a un 35% del calcio en un vaso de leche. Por muchos factores. Muchos de ellos tienen que ver con el cambio de pH a nivel digestivo, entonces los huesos tienen que sacar calcio para poderlo absorber bien. Entonces, eso es uno de los factores, pero con que ustedes se queden, con que me absorbe solo del 30 al 35%, ya es suficiente para que ustedes sepan que, por ejemplo, la chía es mucho más biodisponible. Por ejemplo, el brócoli es mucho más biodisponible. Sésamo es mucho más biodisponible. Las almendras son mucho más biodisponibles que un simple vaso de leche. Ahora, es importante que ustedes sepan que no solamente de la comida, tenemos las cantidades de calcio que necesitamos diariamente. Yo siempre les recomiendo a las personas que se suplementen con un simple multivitamínico que tenga todas las vitaminas y minerales, pero que no sea simple como yo lo digo así, sino que sea de buena calidad. Pero es verdad que en las personas, por ejemplo, que quieren tener un extra de calcio, yo les recomiendo que se suplementen con un calcio que sea también de buena calidad. Que por cierto, iba a traer mi calcio y se me olvidó traerlo para que ustedes vieran el que yo consumo, pero de todos modos se los puse en las diapositivas. Estas son las cantidades recomendadas diariamente en dependencia de tu edad, en dependencia. Por ejemplo, los lactantes no se refiere a las madres que están lactando, se refiere a los bebés. Esa es la cantidad que tienen que consumir. No hay que darle un extra de calcio, por supuesto que no. Simplemente tú tienes que tener buena calidad en tu leche materna. Esto es en dependencia de las edades, si se dan cuenta. Por ejemplo, en el embarazo también depende si es un embarazo en un adolescente, si es un embarazo en una mujer adulta, las cantidades que se necesitan. Por ejemplo, en las adolescentes hace falta mucho más porque todavía están en crecimiento. Ellas necesitan calcio para su crecimiento, para sus huesitos. Y bueno, un adulto de 19 a 50 años, pues son 1000 miligramos diarios. Que esto es verdad que solamente con la alimentación no es suficiente. Por eso es bueno poner un poquito extra, pero no hace falta poner los 1000 porque uno ya con otras cosas que consume, pues tiene también unas cantidades adecuadas. Entonces, los detalles que son muy importantes en la suplementación del calcio y es que la mayor cantidad de personas que se suplementan con calcio sintético, calcio tratado. Y el calcio sintético tiene algo. Primero, riesgo cardiovascular, como les explicaba al principio. Segundo, litiasis renales. Estos son los cálculos en los riñones que dan bastante dolor, pero más que dolor o que te den una complicación o tengas que ir a urgencia por un cólico nefrítico. Más que eso, las litiasis renales no ayudan a que haya un buen filtrado renal y después de mayores, pues podemos tener problemas con esto. Lo tercero, lo pongo la aterosclerosis directamente, porque también puede haber otros riesgos vasculares como las arritmias que les comenté. Y el cuarto, disruptores endocrinos. Esto pareciera que no, pero es muy importante. Si tomas un calcio que no sea de calidad, puede interferir en tu peso, puede interferir en tu metabolismo. Por eso yo siempre uso esta diapositiva cuando quiero hablarle de qué es importante en un laboratorio. Y yo creo que un día voy a dar una conferencia solo de qué es importante en un laboratorio. Y voy a hablar de uno por uno bien especificado cada uno para que estemos horas hablando sobre el tema, porque hay muchos laboratorios de suplementos en la actualidad. Yo he estudiado muchas marcas, hasta ahora hay 4 marcas de suplementos que son para mí buenas, de alto nivel, por cómo lo trabajan, por cómo lo utilizan, por cómo lo hacen, y no todos los suplementos de esas 4 marcas. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el laboratorio tiene que ser muy bueno, tiene que tener estudios clínicos, ese laboratorio. Hay muchos laboratorios que se encargan de hacer suplementos, pero no tienen estudios clínicos de sus suplementos. Y eso no es bueno, porque ahí te hace falta estudios clínicos para ver la calidad. Hay una base científica, tiene que haber experiencia, no es un laboratorio de hace 5, 10, 15 años, no, hay laboratorios que llevan 30, 40 años solo enfocados en la suplementación, porque ojo, hay muchos laboratorios que son de farmacia que hacen suplementos, pero hacen suplementos la mayoría muy sintéticos porque son laboratorios de farmacia. También tiene que haber una buena biodisponibilidad, que vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de la sinergia para que una cosa haga que la otra se funcione mucho mejor. Y hay muchos detalles que son importantes, por eso me dedico siempre a leer etiquetas, me dedico a leer etiquetas y a leer etiquetas y a leer etiquetas, y créanme que de vez en cuando me aparece alguno que me gusta de algún otro laboratorio y digo, ah, mira, muy bien, ya sé de dónde lo voy a tener, pero me gusta estudiarlo todo para cuando alguien tome algo no le haga daño, porque si malos son los fármacos, malos son los suplementos de mala calidad también para la salud. Entonces, ¿qué son importantes, qué detalles son importantes a la hora de escoger un calcio, aparte de todo lo que les hablé del laboratorio?
Pues estos detalles. Primero, que el calcio tenga un origen que sea natural, o sea, que no sea sintético, porque una adecuada calidad, concentración y biodisponibilidad de ese calcio de origen natural hace que haya una mejor absorción. Cuando digo natural, muchas veces vienen o de piedras o vienen de algas. Esos son los orígenes naturales. Lo segundo es que tienen que tener vitamina D, porque la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Si no tiene vitamina D, estás tirando el dinero, o sea, estás tirando el dinero directamente. Y una de las cosas que hace cuando algo no tiene vitamina D es que el calcio ese no se absorba y al final lo que estás haciendo es a lo mejor coger una pequeñita porción de lo que estás tomando y lo otro se está yendo pues a tus arterias, a tus riñones, a otros lugares que no hace falta que estén ahí. Lo tercero que tiene que tener un calcio para que sea de buena calidad es magnesio. Es magnesio. ¿Por qué tiene que tener magnesio? Porque eso facilita la fijación del calcio en los huesos y previene su depósito en otros tejidos. Y además activa enzimas claves para el metabolismo óseo y bueno, su déficit puede causar desequilibrio calcio-magnesio. Por ejemplo, ahora mismo mi mamá se ha fracturado un pie en Cuba y en Cuba es muy complicada la cuestión con todo el tema a nivel médico. Y yo le envié calcio para allá, pero un calcio que tiene todo esto. Porque si tú le mandas a una persona que tiene una fractura un calcio, lo que puedes crear son calcificaciones. Por eso hay personas que cuando toman calcio, cuando tienen una fractura, pueden osificar mal, pueden crear hueso extra. Y eso es un problema también. Entonces es importante el magnesio para eso, para que haya flexibilidad. Otra de las cosas que tienen que tener es el zinc, porque el zinc estimula la actividad de los osteoblastos. Acuérdense que le dije que están los osteoclastos, que son los que quitan el huesito malo, son los que nos quitan el calcio del hueso para llevarlo al torrente sanguíneo para las actividades diarias, y el osteoblasto es el que los repara. Entonces, el zinc es muy importante para eso y también ayuda a la regeneración ósea y fortalece el sistema inmunitario. Otro punto que es muy importante a la hora de escoger un calcio es que tenga cobre, porque el cobre interviene en la síntesis de colágeno y la elastina, y eso es muy bueno para los huesos y para los cartílagos. Y otra de las cosas que son importantes que tenga es el manganeso, ¿vale? Porque el manganeso participa también en la formación de colágeno en el hueso, y esto es muy importante para también que haya una mejor absorción ósea. Esos son detalles que tienen que tener en cuenta cuando van a escoger un calcio para suplementarse. Por eso el calcio necesita un equipo, vamos a decir, no es solamente él necesita varios, por ejemplo, la vitamina D para absorberse, el magnesio para equilibrarse, los minerales como el zinc, el cobre y el manganeso, de los que le estabas hablando ahora mismo para que ustedes entiendan a la hora de escoger un suplemento. Yo, uno de los que uso con mis pacientes es este específicamente, se llama Extracal y es el que yo tomo desde hace años, una tableta diaria, siempre con comida. Es muy buena la calidad del laboratorio y aquí abajo les dejé el enlace de estudios clínicos y estudios científicos de este laboratorio para que ustedes puedan aprender. Como trae 90 tabletas, pues siempre me dura 3 meses, pero es verdad que en dependencia del paciente, a lo mejor indico 2 tabletas diarias o 3 tabletas, dependencias, pero por lo general, pacientes aparentemente sanos o incluso mujeres embarazadas que están tomando sus prenatales o personas que ya durante el día tienen una alimentación saludable o que tienen otros suplementos, con una tableta diaria es suficiente. Una de las cosas que me gusta de este laboratorio es la biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que las cantidades que utiliza de la vitamina D, del calcio, del magnesio, del manganeso, del zinc, son cantidades que hacen que todos sean biodisponibles en el cuerpo, es decir, que todos se absorban, porque muchas veces compramos un calcio que tiene mucha vitamina D o tiene mucho magnesio y eso también puede interferir en la absorción. Por eso es tan importante el equilibrio y también es importante eso para que haya sinergia, para que uno potencie al otro. Y otra cosa que me gusta mucho de este extra cal es que tiene boro. El boro es un extra que han querido poner. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos que explican que el boro mejora la densidad ósea en las mujeres y disminuye toda la inflamación. Entonces, esto me gusta mucho que tenga además boro porque eso ayuda muchísimo pues a mejorar la retención del calcio y de magnesio en el cuerpo. Y otra de las cosas que tiene es que tiene turmeric, la cúrcuma. Y la cúrcuma también se ha demostrado científicamente que tiene un efecto positivo en la salud ósea, en la inflamación articular y en el estrés oxidativo. Por eso yo siempre que tomo es este, porque no es solo tomar un calcio y ya está. Y a mí me gusta y se lo recomiendo para si ustedes quieren mejorar su salud ósea, pues que también lo pongan en su rutina de suplementación, pero saber cómo tomarlo, siempre con comida y siempre entender que no hace falta tomar todas las vitaminas y los minerales por separado. A veces me escriben, por aquí tengo vitamina B, por aquí tengo calcio, por aquí tengo vitamina C. No, simplemente puedes tener un multivitamínico completo y poner un extra, por ejemplo, de calcio y un extra de vitamina D, que nunca viene mal. Cada cierto tiempo tomar tu vitamina D bien concentrada. Y otra de las cosas que le han puesto, además del turmeric, que es muy bueno pues, para los huesos, la inflamación y las articulaciones,
es rosa mosqueta, que de esto no se habla mucho porque normalmente no la usan en los suplementos, o sea, se usa, pero en un suplemento que sea específico de rosa mosqueta. Pero una de las cosas que tiene este laboratorio que me gusta tanto es la sinergia que hace. Y es que la rosa mosqueta, que en algunos lugares se conoce como escaramujo, es rica en vitamina C, en flavonoides y en antioxidantes naturales. Entonces, eso protege contra el envejecimiento óseo, y también hay estudios científicos que han demostrado que es muy bueno para el apoyo de la inmunidad y para bajar todo lo que es la inflamación, sobre todo en pacientes que son posmenopáusicas. Entonces, esto es algo de los que me gusta de este calcio que yo tomo diariamente. Y ya para terminar, quiero agradecerles a todos por querer aprender, sobre todo, porque para mí lo más importante de la salud es que uno quiera aprender y uno quiera cuidarse, porque créanme que hay muchas personas que están mal de salud y no se dan cuenta que ese es el detalle fundamental, querer cuidarse y querer aprender, porque muchas veces aprendes, pero no lo aplicas. A veces me dicen, no, es que no estoy teniendo los resultados que quiero. Por ejemplo, cuando me escriben, me está pasando tal cosa, yo le digo, pero ¿qué haces? Y cuando te das cuenta de lo que está haciendo, no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando se aplican las cosas correctamente, se tienen resultados y mejora la calidad de vida. Y lo más importante de esto es que sepan que más del 70% de la población a nivel mundial no alcanza los niveles adecuados de calcio. Y no se trata solo de las cantidades, sino de la calidad. Por eso es vital elegir un suplemento que sea completo, bien formulado, o tener una adecuada alimentación, un suplemento que sea biodisponible, y eso es lo que va a hacer que realmente se nutran los huesos y que haya una buena salud a nivel integral.